Muy bien, Dios les bendiga. Ya estamos en la lección número 7 de este libro Epístolas Generales, ¿sí? Y bueno, queremos empezar ahí compartiendo esta lección que nos comprende el libro Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo a esta lección, la número 7, con este libro, Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. Muy bien, y comenzamos compartiendo que el autor, obviamente, es el apóstol Juan. No hace mucha mención de ello, ¿no? Como tampoco tiene la carta un saludo de introducción, pero se le atribuye esta carta al apóstol Juan, ya que hay un tono de autoridad en la escritura, ¿no? Y también demuestra que es testigo presencial de los hechos del Señor Jesús. Así que esto refiere que el autor es Juan Apóstol. Ya lo vamos a ir a explayar un poquito más adelante. Los destinatarios son los creyentes en general, dice allí, ¿no? Al carecer, como decía hace un ratito, de destinatarios y de fecha, se considera más que una carta, una epístola, una homilía, dicen por ahí, ¿no? Los estudiosos, los eruditos. ¿Y qué es una homilía? Es un sermón expositivo, ¿sí? Pero como tiene contenido y como tiene un estilo que denota ser una carta, a alguien fue dirigida y es a los creyentes en general, ¿sí? Fue escrita para contrarrestar las falsas enseñanzas de aquellos que negaban la encarnación, ¿sí? Pero no solo fue para eso, sino también para indicar, ¿sí?, que Dios es luz y es amor. ¿Para qué también fue escrita? Fue escrita para que el gozo de ellos sea cumplido. ¿De quiénes? De los creyentes, de las personas a las cuales estaban dirigidas, a los que iban a leer esta carta. Segundo, para que no pequen, así de sencillo, para que no pequen. Tercero, para que no sean engañados. Y cuarto, para que sepan que tienen vida eterna, ¿no? Entonces habían ideas y enseñanzas de los gnósticos, ¿no? Ellos negaban la encarnación, por eso hace mucho énfasis en la encarnación. Su fecha fue entre el 90 y el 100 después de Cristo. Vamos al tema 1, la introducción, ¿sí?, de la epístola. Entonces, Juan comienza su escrito refiriéndose a que el Evangelio era parte del plan de Dios. Y hay un énfasis claro allí, ¿no?, en la manifestación material de Cristo, ¿no? El verbo que se hizo carne, ¿sí? El verbo que se manifestó en el tiempo y se hizo carne, y pudieron verlo, ¿no?, con sus 5 sentidos a Jesús, ¿no? Antes habían oído de Dios, pero ahora lo estaban viendo, ahora era real. Esa palabra que algún día escucharon, ahora se estaba haciendo material, ¿sí?, en la persona de Cristo. Entonces hay un énfasis claro de la manifestación material de Cristo, ¿no? ¿Y por qué el gran interés por esto? ¿Por qué? Porque había falsas enseñanzas que surgían de herejes que perturbaban la iglesia, ¿no? Entonces, la idea era que sepan que Jesús es perfectamente divino y perfectamente humano. Es Dios, pero también es hombre, Todo aquel que contradija esta verdad no viene de Dios. Entonces, en el versículo allí siguiente dice que todo lo que habían visto y oído era lo que anunciaban, para que los destinatarios pudieran tener comunión, ¿no?, también con ellos y aprender. Ellos
ellos, o mejor dicho, Juan era un discípulo de Jesús, ¿no? Y Jesús tenía tratos con él como discípulo y le enseñaba, ¿no? Esto es lo que tenían que tener en ese tiempo y es lo que Dios nos enseña en este tiempo también. O sea, la premisa es ir y hacer discípulos. Lo que tenemos que hacer es esto, hacer discípulos, ¿sí? Y Jesús les estaba enseñando a ellos para que a su vez también hagan el mismo trabajo, ¿no? Se trataba de enseñar, ¿no? Todo lo que Juan había adquirido del Señor Jesús, estando al lado de él, viéndolo, ¿no? Toda la enseñanza. Ahora él era lo que tenía que anunciar, ahora él era lo que tenía que transmitir, ¿sí? Lo mismo que en este tiempo, ¿sí? Lo mismo que en este tiempo. Y decía que también hay que Jesús tenía comunión con su Padre y con sus discípulos. Tenía primeramente la comunión con el Padre, y esa comunión con el Padre hacía que pudiera también tener comunión con sus discípulos, ¿no? Así que así mismo dice, como sea nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, va a ser nuestra comunión con los otros. Y así, de allí iba a surgir el gozo cristiano. Ahí está. No podemos dejar nosotros también de anunciar lo que hemos visto y oído. Seguramente que en este tiempo más que nada, ¿no? Hemos escuchado testimonios. Nosotros mismos tenemos que dar los testimonios, tenemos que anunciar al Señor las virtudes de aquel que nos llamó a la luz de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a mí a poder anunciar lo que vi y lo que oí? ¿Qué es lo que me va a dar el valor? Y tener esa comunión con mi Padre, tener la comunión con el Espíritu Santo y tener la comunión con Jesús, que me va a ayudar, me va a dar ese denuedo que necesito para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. No una religión, ¿sí? Sino una relación. Mi relación con Dios, mi relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo me va a ayudar a que yo pueda desarrollarme, pueda crecer, pueda avanzar en este camino del cristiano. El tema 2 habla allí en el pasaje del capítulo 1, del versículo 5 al 10, ¿sí? Y cuando Juan comienza este párrafo, nuevamente dice que lo que hemos oído de él y vimos es un testigo presencial, ¿sí? Juan es un testigo presencial. Y él afirma que Dios es luz. Y la luz en la Biblia es usada en el sentido metafórico de varias maneras, ¿sí? En ese tiempo, ahí dice, hay una referencia en el libro, ¿no? Que en ese tiempo la gente adinerada solo podía tener mucha luz artificial, ¿no? Entonces, por eso toma esta metáfora, ¿no? Toma este ejemplo, mejor dicho, toma este ejemplo de la luz para poder llegar a las personas y que puedan entender lo que significa que Dios es luz, ¿no? Y al decir que Dios es luz, dice que es justo, que es la verdad, que es santo, que es puro, ¿no? Porque la luz alumbra y la luz hace que las tinieblas desaparezcan, que lo oscuro no exista, ¿no? Y dice, de alguna manera quiere dar a entender que en él no hay ninguna tinieblas, que en Dios no hay nada de tinieblas, que no hay mentira, que no hay oscuridad, que no hay injusticia, que no hay pecado, ¿no? Por eso viene a decir que Dios es luz. Cuando la luz viene, las tinieblas desaparecen, ¿sí? No existen. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, que tenemos una relación, no debe ser solo por nuestras palabras, sino que se debe manifestar en hechos. ¿Cómo se verá eso? Porque tengo comunión con otros, ¿sí? Si creo que no tengo pecado, allí no lo dice, me engaño y miento, porque todos pecamos, somos asediados constantemente por el pecado, con la vista, con el oído, con los pensamientos, con los actos,
somos asediados por el pecado, pero tenemos a Cristo, tenemos a Dios, recurrimos a Él, y si vamos a Él, esa luz va a hacer que alumbre, ¿sí?, todo lo que está mal en nosotros, y tenemos la maravillosa oportunidad de confesar y ser libre, ¿sí? Cuando habla de Jesús, cuando dice su Hijo, quiere decir que es único en su género. ¿Por qué único? Porque Él es el Cordero Santo. Él es el Hijo de Dios, el Cordero, el único sin pecado. El único sin pecado. Su sangre me limpia, su sangre me perdona, su sangre me restaura, me santifica. Su sangre todo el tiempo está, su sangre sobre mi vida. Por eso nosotros somos pecadores, no todo el tiempo pecamos, decimos, ¿no? Si no es en pensamiento, es en palabra, es en obras, pero el Señor lo sabe eso. Entonces proveyó de un cordero, de un sacrificio y para siempre. Antes, en la antigüedad, o sea, en los primeros tiempos, en el tabernáculo, tenían que recurrir a los animalitos, y por cada pecado que había un animalito de acuerdo a eso, ¿no? Y de acuerdo también a la razón económica o del pueblo, ¿no? De cada familia, de cada tribu, mejor dicho, ¿no? Entonces, cada tribu tenía que llevar un animalito para ser redimido de sus pecados, ser justificado, ¿no? Para hacer el sacrificio, porque sin sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Entonces Jesús vino, un sacrificio, uno para siempre, y esa sangre preciosa hoy está sobre nuestras vidas. El Señor proveyó para nosotros. Así que gloria a Dios por la sangre de Cristo, gloria a Dios por ese sacrificio, por ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Qué bueno saber que si yo reconozco y confieso mis pecados, cuando esa luz viene, ¿sí? Esto es lo que aprendí un tiempo, en los primeros tiempos, ¿no? Que cuando yo me acerco a Dios, esa luz va a hacer que mis tinieblas o que mis oscuridades sean alumbradas, y así voy a poder ver. Cuando nosotros tenemos luz, podemos ver mejor, ¿sí? Por ejemplo, ahora ustedes pueden verme a mí, pero si yo acerco la luz así, van a ver las imperfecciones que puede haber en mi rostro, ¿no? Así que cuando nos acercamos a la luz, nos acercamos allí a la oportunidad de reconocer que estamos haciendo algo mal y que Dios me ayuda con esa luz suya propia que tiene para alumbrar y poder estar delante de su presencia, ¿sí? Poder reconocer, poder decirle: esto hice, Señor, está mal, me arrepiento, ¿no? Perdóname. Entonces, estamos en este camino, queridos hermanos, y no somos perfectos. Vamos camino a la perfección. No somos perfectos, vamos camino a la perfección. Y debemos entender esto, como dice la palabra, que Dios al altivo, al orgulloso lo mira de lejos, ¿sí? Pero al humilde, al que se acerca, al que dice: acá está mi corazón, y se acerca a Dios, Él lo mira, ¿no? Lo trata de una manera especial, ¿no? Lo toma entre sus brazos, lo limpia, lo perdona. Así que esto es lo que nos enseña la palabra allí en la epístola de Juan, en estos capítulos. Vamos al tema 3. Y el tema 3 compartimos del capítulo 2, versículo 1 al 6, ¿sí? Y dice allí como título: Cristo, nuestro abogado. Y Juan usa una expresión de amor cuando empieza, ¿no? Una expresión paterna. Y dice: hijitos, les dice, ¿no? Hijitos míos, le dice, ¿no? Y esto no quiere decir, o mejor dicho, según el libro, dice que muestra a la vez la edad avanzada del escritor, ¿no?
Juan ya tenía sus añitos ahí, y él veía a esas personas a las cuales él les quería hablar del Señor, de la palabra de Dios. Él veía en ellos como si fueran hijos, ¿no? Hijitos, por eso le dice hijitos míos, es una expresión de amor, es una expresión de cariño, de cuidado, de llegar, ¿no?, a lo profundo, para llamarles la atención también, ¿no? Y el amor, lo expresa el amor que él tenía, ¿sí? Su propósito, ¿qué era? ¿Para qué era su propósito de esta carta, ¿no? Era para que no pecaran. Así de simple, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas les escribo para que ustedes no caigan en el error. Estas cosas les escribo para advertirles. Y es Dios mismo escribiéndonos a nosotros, esto tienen que hacer. Porque si siguen por el camino que van a tener un final no del cual yo pensé para ustedes, ¿no? Entonces, dices, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿sí? Primero dice para que no pequen, pero después dice, y si alguno hubiere pecado, ¿no? No es que se contradice, sino que está diciendo, hay una oportunidad. Primero te dice no peques, ¿sí? No peques, así de simple, no peques, porque el pecado te lleva lejos de Dios, te lleva al lugar de donde Dios te sacó. Entonces, la advertencia, ¿no? El consejo es no peques, ¿eh? Ahí Juan estaba haciendo un padre, por eso dice hijitos, ¿no? Hijitos míos, le dice, ¿no? Entonces, pero si alguno peca, porque todo el tiempo estamos asediados y podemos ceder al pecado, tenemos un abogado, delante del Padre. Dios proveyó un abogado perfecto, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado tiene sentencia, y la sentencia de ese pecado es muerte espiritual, la separación de Dios. Pero Dios proveyó todo, y proveyó este abogado. Este abogado es justo, y porque es justo podemos ser limpios de todas nuestras maldades. Ahora dice que la palabra abogado, en griego parakleto, ahí lo podemos ver, es el consolador, ¿no? También lo podemos ver en otras de las citas bíblicas, ¿sí? En el Evangelio de Juan aquí aparece 4 veces y se refiere al Espíritu Santo. Entonces, una de las preguntas que le van a decir, ¿cuántas veces aparece la palabra abogado en las cartas de Juan? Son 4 veces, 4 veces. Y bueno, como les decía, ¿no? En otras partes, esta palabra refiere a un consolador, ¿no? Al que está con vos. Pero en esta parte, en este versículo explícitamente, la idea es de defender la causa de otro. Nuestro abogado reconoce nuestra culpa, ¿sí? Jesús reconoce que somos culpables y se presenta Él como la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Es satisfacer la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Precisamente lo que hizo el Señor Jesús en ese sacrificio de la cruz del Calvario. Fue en propiciación por nosotros. Satisfizo la justicia de Dios por medio de ese sacrificio. Se dio Él mismo. Ahí está. Ahí tenemos los dos caminos, ¿no? Obedecer a Dios y decir yo creo en Dios. ¿Se acuerdan que en estos tiempos se nos está compartiendo también del tema del creyente y el discípulo? ¿Sí? El creyente dice creo en Dios, pero sigo haciendo las cosas que yo quiero. Creo en Dios, pero lo hago de la manera que yo quiero. Ahora, el camino que realmente nos lleva a la salvación es el camino donde vamos a tener que tener humildad, el camino donde tenemos que reconocer lo que estamos haciendo mal, pedir perdón, ¿sí? Obedecer a Dios, que tanto nos cuesta porque somos por naturaleza rebelde, pero el obedecer a Dios nos lleva a la salvación. El hombre solo
las personas solas no podemos tener comunión con Dios, porque cuando el pecado es quitado, la muerte de Cristo hace posible que Dios sea propicio con nosotros los creyentes y con el mundo entero, como dice en Hechos 8, capítulo 8, versículo 12. Con esto decimos que Cristo sufrió el justo juicio de Dios por el pecado del hombre. ¿Sí? En el versículo 3 podemos entender esto, que nos da un método para saber si conocemos al Señor y si somos realmente sus hijos. El verdadero hijo, ¿qué hace? Guarda la palabra y la pone por obra. A pesar de nuestra debilidad, nos esforzamos por obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Entonces, un verdadero hijo de Dios, ¿qué hace? Se esfuerza por obedecerle a Dios. Es humilde. Deja que Dios trate con él, ¿sí? Deja que Dios trate con nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos saber si somos hijos de Dios y cómo podemos tener pruebas nosotros de que somos hijos de Dios o reconocer a los hijos de Dios? Es porque el Hijo de Dios obedece al Padre, ¿sí? Obedece al Padre. ¿Sabe? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? Entonces los hijos se parecen a los padres. Si yo digo que mi padre es Dios, y bueno, yo tengo que parecerme a él, ¿sí? Tengo el ADN de él, tengo que dar muestras de que tengo el ADN de él. Yo sé que el pecado me lleva lejos de mi padre, entonces voy a hacer todo lo posible por escapar de eso, y si caigo en algo, tengo un abogado y él me defiende. No está para acusarme, no está para levantar el dedo, sino que si yo reconozco y me arrepiento, Él me perdona y me da una nueva oportunidad, como nos dio en este tiempo una nueva oportunidad de poder hacer las cosas bien para el Señor. Por eso en este tiempo es tan importante que entendamos, y en esta última clase lo quiero compartir bien claro, que entendamos esto. En un tiempo atrás no tenía cierta madurez que tengo ahora, obviamente, porque tengo unos añitos más, pero también sé que maduré en algunas cosas, ¿no? En otras cosas, bueno, todavía faltan, estamos en proceso, pero he madurado en ciertas cosas, y hubo un tiempo en que quería estudiar simplemente por estudiar, porque venía con esas ideas de antes, ¿sí? Venía con esas ideas de antes, el de estudiar, el de que uno tiene que saber, el que tenés que hacer cosas en la vida porque lo tenés que hacer, ¿no? Pero hoy tengo un anhelo de agradar a Dios, no solamente de conocer de la palabra, de la letra, sino de conocerlo a Dios a través de la letra, del espíritu de la palabra, del espíritu de la palabra. Eso es lo que tenemos que conocer. Tanta palabra, tantas cosas que conocemos, que decimos conocer, pero no nos sirve de nada si no la ponemos por obra, si la palabra no me confronta y reconozco lo que estoy haciendo mal. Entonces, qué bueno es que el poder estar haciendo este libro realmente, el poder leer este libro y poder desmenuzarlo. Nosotros lo hacemos un poquito muy por arriba, que digamos, pero el que nos enseña allí en nuestra intimidad y el que nos hace recordar la palabra es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a enseñar, nos va a revelar el porqué de la palabra, el que nos va a ayudar a ahondar. Por eso necesitamos en este tiempo del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder conocerle como Él quiere que le conozcamos. Amén. Y no solamente estudiar por estudiar para tener un título, porque no sirve de nada, sino que una de las cosas que el pastor siempre nos dice es que cuanto más le conozco, más le sirvo, ¿no? O más le amo, mejor dicho, primero. Cuanto más le conozco, más le amo. Y cuanto más le amo, más le sirvo, ¿sí? No por obligación, no por ninguna cosa de que me vea. Es porque el Hijo de Dios tiene que hacer las cosas que el Padre le dice, porque en hacer realidad las cosas que Él nos dice, bueno, allí va a estar la alegría de Dios y va a ser glorificado Él. Amén. Vamos al tema 4.
el mandamiento nuevo. Y acá entramos del capítulo 2, versículo 7 al 17. Dice, ¿no? El mandamiento nuevo. Y el apóstol Juan les recuerda el mandamiento en el que se resume todos los demás mandamientos, ¿no? Que es antiguo, ya lo habían oído ellos, pero que es nuevo porque tiene vigencia, ¿no? Es ese mandamiento del amor, en Juan 13:34 lo dice, ¿no? Y ahí lo vamos a leer, Juan 13:34. Seguramente que ustedes ya lo han leído, seguramente que ustedes ya leyeron cada una de las citas bíblicas que se mencionan en el libro, ¿sí? Seguramente, ya hicieron los ejercicios también. Entonces dice San Juan 13:34, y lo tenemos al Señor, hablándole a los discípulos allí. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y este mandamiento, como decíamos, no era nuevo, pero el Señor lo viene a recordar, ¿sí? Y qué tremendo es esto, ¿no? Porque constantemente tenemos que recordar cosas, que ir a buscar cosas porque dejamos en el olvido. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿no? Con todo tu ser. Y el segundo es casi igual al primero, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que en el amor se resumen todo, ¿no? Y lo primero que de los frutos que del Espíritu Santo que vemos es el amor. Y por ahí dice la palabra que si no tenemos amor no tenemos nada. Entonces en esto se perfecciona un hijo de Dios, ¿no? En el amor. Entonces el Señor Jesús lo viene a reflotar. ¿Es un mandamiento nuevo? Pero tiene vigencia siempre. O sea que siempre es un mandamiento nuevo. Y ahora dice, la luz alumbra, dice, ¿no? En el versículo, a ver, dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Quién es la luz verdadera? Es Cristo. Cristo alumbra. Cristo. Cuando hay luz, las tinieblas no están, decíamos un ratito, ¿no? Pero el que permanece en esa luz, el que permanece en Cristo, ¿sí? No puede aborrecer a su hermano. Entonces, ¿qué es el aborrecer? ¿El aborrecer qué es? Es el rechazo, es el repudio, es lo opuesto a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si estoy aborreciendo, si estoy rechazando a mi hermano, si estoy repudiándolo, si estoy siendo celoso, si estoy echando culpas. No puedo decir amo a Dios y estoy en enemistad con mi hermano, dice, ¿no? Así que si Juan es muy directo y duro tal vez en esto, ¿no? Dice que si no amo a mi hermano lo estoy odiando. No tiene medios Juan, ¿no? Entonces Dios conoce nuestro corazón y para nosotros es fácil amar al que conocemos, claro que sí, pero Dios nos manda amar a todos. Hoy sí, precisamente aquel al cual me cuesta acercarme, aceptarlo, soportarlo. Tengo que conocerlo, ¿no? Preocuparme por conocerlo y amarlo. Yo puedo decir amo a Dios, pero mis actos demuestran lo contrario. Mis actos demuestran un desamor por los hermanos, ¿no? Esto me demuestra que estoy en tinieblas. Yo puedo decir que soy amoroso, qué sé yo, pero mis actos declaran todo lo contrario, ¿no? Entonces, en el versículo 10, el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿no? Hay una clara demostración allí de la obediencia que Dios quiere. Primero amamos a los hermanos y eso significa que
que está y permanece en la luz, ¿no? Y al hacer esto no voy a hacer de tropiezo a mi hermano, ¿sí? Si yo permanezco en ese amor, no voy a hacer que mi hermano caiga en la tentación y mucho menos en el pecado, sino que lo voy a ayudar, lo voy no lo voy a condenar, no lo voy a condenar como esas viejas tradiciones nos viene hablando el pastor, que tenemos que cortar, que sacarlas, ¿no? Que deshacernos de esas tradiciones. ¡Ay, pecó! Todos pecamos, todos caemos en un pecado, unos en pecados de una índole, pero otros en otra, pero el pecado es pecado. Y ante Dios todos pecamos. Entonces yo no soy quien para levantar el dedo contra mi hermano y decir, ¡ay, pecó! Ni asombrarme, porque hay cosas que son iguales. El pecado es pecado y Dios repudia el pecado y Dios aborrece el pecado, ¿no? El Dios no tiene nada que ver con el pecado, porque Dios es santo. Entonces yo tengo que ver, por allá dice, ¿no?, que Dios ama a la persona, al pecador, lo ama cuando reconoce que ha hecho mal, ¿no? Tiene compasión. Sí, nos están predicando esto también. Jesús el Señor tuvo compasión de las personas porque estaban en tinieblas y el enemigo quizás los cegó y no sé, pasó algo, pero ahí el que permanece en Dios permanece en el amor. Siempre va a haber que hay una salida para esa persona, siempre va a haber que le va a poder ayudar a esa persona, ¿sí? Que cayó en pecado, caer en pecado, todos caemos en pecado, como nos compartió el pastor, ¿no? Lo importante es reconocer y saber que Dios nos perdona. Si Dios no perdona, ¿quién soy yo para no perdonar al que está al lado mío y que cayó? Soy hermano de él, tengo que ayudarlo. Amén. Y el apóstol se dirige a 3 clases de personas, ¿sí? Y hay muchas comentaristas que tienen muchas opiniones sobre esto, ¿no? Vamos a ver. Se me apagó la música. El pianito de atrás. Ahí está. Necesitamos el pianito de atrás. Bueno. Y el apóstol, les decía, se dirige a 3 clases de personas, ¿no? Y hay muchos comentaristas que tienen sus opiniones sobre esto, ¿no? Pero la opinión más probable es que se trata, cuando habla de los hijitos, de los recién convertidos, ¿no? No es de la edad física, sino de la edad espiritual a partir de la conversión del Señor, ¿no? Entonces, cuando le habla a los hijitos, lo habla de este sentido, dice allí en el libro específicamente, ¿no? Cuando habla de los padres, son los maduros, ¿sí? Son los que espiritualmente adultos, los que ya conocen, ¿no? Esos son los padres, los espiritualmente maduros. Y cuando habla de los jóvenes, habla de los que han vencido al maligno, a Satanás, ¿no? Estos son fuertes, dice, y la razón es que la palabra de Dios permanece en ellos. Esos son los jóvenes, los que están venciendo al maligno, ¿no? Los fuertes, los que permanecen en la palabra. Así que vos, ¿en qué clase de estas personas te encontrás? Bien, ahí estamos. Entonces, en el versículo 15 dice Juan, utiliza la palabra mundo, más que todos los demás autores del Nuevo Testamento. En esta epístola de Juan aparece 20 veces la palabra mundo y en su evangelio aparece 80 veces, pero ¿a qué se refiere cuando habla de mundo? Habla del mundo, se refiere al mundo que es dominado por Satanás, bajo su dominio moral y espiritual, hostil a Dios y malvado, y no es en el sentido material, ¿sí? No es en el mundo natural, de la naturaleza, no, es el mundo, el sistema de lo que está hablando aquí, ¿no? Y la voluntad de Dios es clara, ¿qué dice? No amemos al mundo
Y con esto nos dice, no pongan su corazón, su confianza en las cosas de este mundo, que está estructurado y dominado bajo el poder del mal. No lo pongan allí, no pongan las cosas, no pongan el corazón, no pongan su interés en las cosas del mundo, porque el mundo pasa, ¿sí? El mundo pasa, las cosas de Dios permanecen para siempre. Existen tres áreas o tres rasgos que identifican a este mundo pecaminoso. Primero, los deseos de la carne, ¿sí? Es aquello que apela al apetito carnal o físico o el placer sexual también, ¿sí? Son los deseos naturales interiores, esos son los llamados los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Son mis reacciones a lo que veo, ¿no? Así como, ahora lo vamos a compartir eso, ¿no? Los ojos pueden ver lo atractivo, lo exterior, y no observar las verdaderas y profundos valores, ¿sí? Es lo que ven mis ojos, ¡ay, qué lindo!, ¿no? ¡Wow! Y tercero, la vanagloria de la vida. En otras versiones dice la arrogancia de la vida, ¿no? Y es sentirse orgulloso por lo que se hace, por la posición, es tratar de impresionar a otros. Estos son los tres rasgos que identifican a este mundo pecaminoso. Ahora, estos factores pertenecen al sistema de valores de este mundo, ¿no? Y pueden llegar a convertirse en enemigos mortales. Se ha dicho que no debemos amar estas cosas porque Dios mismo no las ama. Y en algún momento Dios va a destruir este sistema de valores algún día, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es realmente nuestro enemigo? El mundo, el sistema, no el mundo, recuerden, no el mundo como naturaleza, no, porque lo creó Dios y es bueno. El sistema, ¿sí? El sistema, eso es lo que nos lleva a ser enemigos de Dios. La naturaleza carnal y el diablo, que es el que está operando en este mundo, ¿no? Que es el que lleva los hilos de este mundo, ¿no? El que te hace creer que no existe, el que te hizo creer en un tiempo que no existe, y gracias a Dios que llegó la verdad y la recibimos y entendimos y la creímos y por eso hoy estamos aprendiendo un poco más. El enemigo de Dios no cambió sus tácticas, iglesia, actuó y usó estos tres factores, ¿sí? Siempre. ¿Cuándo? Lo usó desde el principio, con Eva y con Adán. Dice la palabra que Eva miró al árbol y lo vio codicioso, ¿no? Y lo vio codicioso. Entonces, también allí lo tentó al Señor Jesús, También lo tentó al Señor Jesús. ¿Cómo? Y cuando le dijo, si sos el Hijo de Dios, decirle a estas piedras, trató con su físico, te doy todos los reinos de este mundo, míralos, y lo llevó ahí a lo alto y le mostró los reinos, dice la palabra. Entonces, por los ojos. Entonces, con Eva, el diablo, el enemigo, venció, cumplió con su cometido, ¿no? Logró su cometido, pero con Jesús no. Con Jesús no. Entonces, lo va a usar con nosotros también. ¿Qué debemos hacer para vencer? ¿Qué debemos hacer? Permanecer en la voluntad de Dios. No amar este mundo, porque todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que ahí está. Mire qué linda noticia. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, ya arribamos al tema 5, y el tema 5 nos comparte del anticristo, ¿sí? Del anticristo, ahí está. Y son los versículos del capítulo 2, del 18 al 21, los que nos vamos a compartir en este tiempo.
Y allí nos habla de los herejes y los creyentes verdaderos. Juan dice que ya es el último tiempo, y les habla a sus hijitos, como decíamos recién, a los recién convertidos. Hace referencia que los cristianos primitivos entendían que el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo representaba los últimos tiempos, ¿no? Y que este tiempo mostraba la aparición de muchos anticristos en ese tiempo, ¿no? Y la palabra anticristo solo aparece en las cartas de Juan. Pero la idea de este anticristo aparece en muchas otras partes de la Biblia. Y por ahí dice también en el libro, ¿no?, que Daniel, que Daniel profetizó, ¿sí? En 11:31, el capítulo 11, versículo 31, cuando habló de la abominación desoladora, ¿sí? Y dice que tuvo su cumplimiento cuando Antíoco Epifanes profanó el templo alrededor del 168 a.C. Y tienen otras referencias también en el libro que ya ustedes lo leyeron. Pero vamos a la palabra, allí al término anticristo, que está formado por dos palabras, ¿no? Por el título dice que es el Cristo, ¿no? Y la proposición anti, que significa contra o en vez de, una imitación de o sustituto. El espíritu del anticristo es todo lo que se opone a Cristo, a la verdad, a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces a esto se refiere a un sustituto mentiroso del verdadero Cristo, ¿sí? Un anticristo, un sustituto mentiroso del verdadero Cristo. Antes que llegue habrá muchos, dice. El espíritu del anticristo nos compartía el pastor, ¿no?, en unas prédicas atrás. Es el espíritu del anticristo, es todo lo que se opone al Señor Jesús, todo lo que se opone a la palabra de Dios, a la verdad. Ese espíritu es el que estamos teniendo en este tiempo y lo vemos con claridad, ¿no? Y al afirmar que es el último tiempo, no se refiere a fechas de la venida de Cristo, no hay fechas, ¿sí? Desde que Jesús ascendió a los cielos, hay una promesa de su segunda venida a esta tierra. Y desde ese momento hasta ahora, todos los que creímos y perseveramos en esa palabra, esperamos que ese momento, y debemos estar preparados, ¿sí? Debemos estar preparados para cuando Jesucristo venga por nosotros, Así que las señales ya están, las señales ya están dadas y tenemos que estar atentos, atentos. Y por ahí dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí dice porque no eran de nosotros, pero precisamente en la palabra dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? Y esto es lo que podemos ver en estos días también, ¿sí? Cuántos vinieron, cuántos escucharon, cuántos estudiaron, cuántos compartieron. Y en algún momento se vieron confrontados, no estuvieron de acuerdo con algo, ¿sí? Por poner o imponer sus ideas, no se sujetaron. Interpretaron las cosas a su parecer y se dieron la media vuelta y se fueron, salieron, porque no soportaron la confrontación del Espíritu, porque no soportaron la verdad de Dios, porque se engañaron, dejaron que la rebeldía les guíe, prefirieron el sentir o la comodidad que la obediencia a Dios, ¿no? Eso de sentir, ay, yo siento que esto no es de Dios, ay, no, es como el pastor nos está compartiendo en este tiempo. Dios le da algo al pastor, a la cabeza de la casa, ¿no? Al padre de la casa. Y nosotros quizás no lo entendemos, porque no estamos todavía en ese nivel. Él es el que habla, así como Él es el que habla con el Padre, Él es el que Dios le revela las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Es obedecer, ¿sí? Y eso demostró el salir, eso demostró que no tenían el mismo espíritu, ¿sí?
se observan aquí dos doctrinas importantes. ¿Cuáles son estas? La perseverancia de los santos y la naturaleza de la iglesia, ¿sí? La perseverancia es la señal de los creyentes salvados, Las señales, allí en Marcos 13:13 dice, ¿no?, que son las últimas señales, ¿no? Habla de Jesús, cuando Jesús venga, ¿no?, estas señales habrán, ¿sí? Pero por otra parte, puede que esté en la iglesia, ¿sí? Puede que esté en la iglesia, conozca la palabra, sea bautizado, pero no tenga el Espíritu Santo, porque podemos hacer muchas cosas, son cositas que se me fueron, vinieron a la mente, entonces las coloqué acá para que quede la idea clara también, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero no todo acepta el Señor. No es lo que hago, otra vez, no es lo que hago, es lo que soy. No es por estar en un lugar que soy, como el pastor nos compartía un tiempo atrás, no porque yo esté en un garage, soy un auto, ¿sí? Si soy un hijo de Dios, ¿qué tengo que dar por fruto? ¿Qué se tiene que ver? Las cosas que los hijos de Dios deben hacer. Y una de ellas es perseverar. ¿En qué? En la doctrina, perseverar en la palabra, ¿no? Es una señal, perseverar en él. También nos habla la palabra que habla del trigo y la cizaña, ¿no? Y el Señor dice, déjala allí, porque Él se va a encargar en el tiempo postrero, ¿no? Solo en la separación final se va a revelar la diferencia que hay, ¿no? Pero dice en la palabra, pero vosotros, dice en el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¡Wow!, ¿no? Qué tremendo, porque esa unción es el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros todas las cosas que necesitamos tener. Por eso allí nos comparte Juan, ¿no? Que esa vida de Dios, esa palabra que nosotros hemos escuchado, que hemos oído, que hemos visto también, las cosas que hemos visto, lo que estamos viendo en este tiempo, todo lo que Dios nos ha ayudado a conquistar, que no es para nosotros, es para la gloria de Él y es para que quede en los hijos, la herencia de los hijos, ¿no? Vos y yo estamos siendo parte de dejar herencia. Yo no tengo hijos, pero tengo hijos espirituales que son más que los hijos que tuviera quizás, ¿no? Pero esos hijos tienen que dar testimonio, así como nuestro pastor está tratando de sacar un fruto de nosotros también queremos sacar un fruto de aquellos que están estudiando, ¿no? Una de las cosas que decía el pastor, que la honra del maestro, ¿cuál es? Es ver que lo que se ha enseñado se ha aprendido, ¿no? Entonces, qué bueno es poder saber que el Espíritu Santo está en nosotros, que si nosotros tenemos relación con Él, esa presencia del Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas que no sabemos, ¿no? Y que es Él el que nos va a ayudar a perseverar en este tiempo, no a dejarlo. Si somos hijos verdaderos de Dios, si realmente le hemos aceptado, no nos van a sacar las pruebas, no nos van a sacar ningún virus, ninguna bacteria, ninguna tormenta, ni ninguna catástrofe nos va a hacer echar atrás, porque tenemos una identidad. Somos hijos de Dios, ¿sí? Hemos salido de Dios y Dios es luz. Cristo, si hemos hecho algo y tenemos un abogado y Cristo es nuestro mejor abogado, y entre nosotros debe reinar esa palabra preciosa que es el amor, porque Dios es amor, ¿no? Así que todo lo que haya en este mundo lo tengo que desechar, porque todo el mundo pasa. Pero las cosas de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí lo cerramos. Ya vamos a la próxima lección. ¡Ay, perdón! No vamos a la próxima lección. Continuamos. El versículo 25 y 22 y 25, perdón. Entonces, el punto central de los errores de los herejes, ¿qué era? Su error era negar que Jesús era el Mesías verdadero, el Cristo. Entonces, negaba la encarnación. Era algo tremendo lo que estaba pasando. Era una corriente contraria totalmente a las cosas de Dios. Un espíritu anticristo,
¿sí? Exactamente como lo que hay ahora. Lo que habían aprendido los apóstoles, lo que habían aprendido, ¿no?, los apóstoles, eso debían enseñar, perseverar, porque la doctrina cristiana no cambia, dice allí, ¿no? Entonces, el buscar nuevos maestros que enseñaran, vaya a saber qué cosa, ¿no?, es peligroso y es característica de los últimos tiempos. ¿Qué tengo que hacer yo? Hay, como decíamos recién, permanecer en la verdad. Allí está el Hijo y el Padre y la promesa de la vida eterna, ¿sí? Allí está el Hijo, el Padre y la promesa de la vida eterna. Si yo me salgo de eso buscando doctrinas nuevas, buscando no sé qué cosa, revelación de no sé qué cosa, escuchar otras cosas, no, tengo que escuchar a mi Padre, a Él, al Espíritu Santo, ¿sí? En el versículo 26 y 29 nos habla de la enseñanza del Espíritu, ¿sí? Los hermanos que tienen la unción del Espíritu Santo no necesitan nuevas enseñanzas, no necesitamos nuevas enseñanzas, porque tenemos que repasar todo lo que ya nos ha sido dado y tratar de fijarlo en nosotros para ponerlo por obra, ¿sí? Debemos conservar las que tenemos y aplicar lo que conocemos y que nos fue enseñado por el Espíritu Santo, ¿no? No sabemos cuándo el Señor va a venir, pero sabemos que debemos estar preparados, ¿sí? Debemos estar confiados, esperándoles. Si somos fieles, no vamos a ser avergonzados, ¿no? Y es algo allí que yo lo había remarcado, ¿no? Y ahora, hijitos, permaneced, dice, a ver, el 23. Todo aquel que niega al Hijo, el 23, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, ¿no? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y fíjense cuántas veces, desde el primer capítulo hasta ahora que hemos leído, ¿no?, hasta el 22, cuántas veces dice la palabra oído. Oír. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en este tiempo Dios a través de nuestros pastores? Que debemos oír su palabra, ¿sí? Oír, no que la palabra corra de un oído por otro, sino que la palabra entre al oído, vaya acá a la mente y baje al corazón. ¿Para qué? Para luego ponerla por obra, ¿sí? Oír y permanecer en esa palabra, porque hay herencia en esa palabra, ¿sí? Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Si nosotros permanecemos en el Padre, permanecemos en el Hijo y permanecemos en el Espíritu Santo, tenemos la promesa de la vida eterna. Así que ahí está la enseñanza del Espíritu Santo. Ahora sí, cerramos la lección número 7 y continuamos a la lección número 8.